Yo soy el padre Ramón. No me gusta hablar mucho de esto, pero ya han pasado 32 años, y a estas alturas no sé cuánto tiempo me quede. Lo que vi aquella vez dentro de la iglesia, nunca lo olvidé, ni un solo día. Era el año 1993. Yo era joven todavía. Tenía entusiasmo por servir, por enseñar, por escuchar. Recién me habían asignado a una parroquia pequeña en un pueblo apartado, rodeado de cerros y polvo. Allí la fe era fuerte, pero también el silencio. Me recibió una comunidad humilde, entregada, pero cargada de historias que no se decían en voz alta. Todo comenzó una madrugada. Yo dormía en la sacristía, porque los cuartos de los curas aún no estaban listos. Eran como las 3 de la mañana cuando me despertó un golpe seco, como si alguien hubiese cerrado la puerta del templo con fuerza. Me levanté, con la sotana puesta a medias, pensando que algún borracho se había metido o que quizá alguien necesitaba ayuda. Pero cuando crucé el pasillo, el ambiente ya era otro, pesado, denso. Había olor a cera derretida y algo más, algo que no puedo describir. Entré al templo en penumbras. La única luz que había era la que entraba por el rosetón, una luz muy tenue, casi azulada. Y ahí lo vi. Frente al altar mayor, alguien, o algo, estaba de rodillas. No rezaba. No se movía. Parecía una figura cubierta por una túnica negra, pero no era un feligrés. No era humano. Lo supe al instante. Su cuerpo parecía hecho de sombra, como si la oscuridad misma se hubiera reunido y tomado forma. Me quedé paralizado. No sabía si avanzar o correr. Entonces escuché un murmullo, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Decía palabras en latín antiguo, pero no como las que usamos en la misa. Eran otras, más antiguas, más frías. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro, pero sentí su mirada. Una presencia helada me recorrió el cuerpo. Mi lengua se trabó. No pude decir ni una oración. Solo alcé el crucifijo que colgaba de mi cuello, y cuando lo hice, aquella figura simplemente desapareció. No caminó, no corrió, no se desvaneció en humo, solo dejó de estar. Me arrodillé allí mismo, temblando. Lloré, recé. Me quedé despierto hasta que salió el sol, y cuando la gente llegó para la primera misa del día, yo ya estaba de pie, con mi mejor sonrisa, como si nada hubiera pasado. No se lo conté a nadie, ni al obispo, ni a mis hermanos sacerdotes, ni siquiera en confesión. Lo guardé como un fuego bajo la piel. Pero desde ese día supe que en la iglesia no solo habita lo sagrado, también hay cosas que se arrastran entre los bancos vacíos, cosas que no quieren que uno hable, cosas que se alimentan del silencio. Y durante todos estos años, cada vez que estoy solo dentro de un templo, cada vez que se apagan las velas y el eco me rodea, siento que eso que vi no se fue, solo espera. Pasaron semanas después de aquella noche, pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Seguía oficiando misa, seguía escuchando confesiones, dando la comunión, pero cada vez que entraba solo al templo, cada vez que cerraba las puertas después del último rosario, sentía que no estaba solo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché el campanario sonar 3 veces. No era la hora. No había nadie más que pudiera haberlo hecho. Me asomé por la ventana y vi que la puerta principal de la iglesia estaba entreabierta. Caminé hasta allá con una vela en la mano, y cuando empujé la puerta, todo el templo estaba sumido en una penumbra total. Lo extraño es que la vela no alumbraba nada. Era como si la luz no pudiera avanzar, como si el aire la absorbiera. No había viento, pero las bancas crujían, una tras otra, como si alguien invisible caminara por entre ellas. Fui avanzando poco a poco, rezando en voz baja. Cuando llegué frente al altar,
noté que el sagrario estaba abierto. Y eso jamás debió pasar. Nadie, excepto yo, tenía la llave. La hostia consagrada seguía ahí, pero junto a ella había una pequeña piedra negra, lisa, del tamaño de una almendra. La toqué sin pensar, y sentí un ardor, como si me quemara desde la palma hasta el pecho. No supe cómo, pero esa noche terminé en mi habitación. Al día siguiente desperté con fiebre, la mano inflamada, y la marca de una cruz invertida enrojecida en la piel. Nadie más la vio. Nadie más supo. Durante varios días tuve sueños extraños. En ellos caminaba descalzo por pasillos infinitos. Escuchaba voces que rezaban al revés. Vi vitrales que sangraban. Y siempre, siempre, al fondo de todo, aparecía esa figura. La misma de aquella madrugada. A veces estaba de pie en el púlpito, a veces frente al confesionario, otras justo detrás del altar. Nunca hablaba, pero en mis sueños yo sabía lo que quería. Silencio, complicidad, obediencia. Y cada vez que intentaba escribir lo que me pasaba en mi diario, las palabras desaparecían al día siguiente. No por olvido, sino porque las páginas amanecían en blanco, como si alguien las hubiera borrado con un trapo mojado de oscuridad. Un día, mientras limpiaba la sacristía, encontré un pequeño compartimiento oculto detrás del armario de los ornamentos. Dentro había un libro cubierto de polvo y un rosario hecho con cuentas negras, opacas. El libro no tenía título, solo una cruz invertida en la portada. Comencé a leerlo, y allí fue cuando entendí que lo que había visto aquella noche no era un sueño aislado, no era una aparición sin sentido, era parte de algo más grande, algo que ya estaba ahí mucho antes de que yo llegara, algo que había sido sellado, ocultado, y que, por alguna razón, me había elegido para romper el silencio. Intenté deshacerme del libro. Lo envolví en una tela blanca, lo rocié con agua bendita, lo recé durante horas. Pero cada vez que lo dejaba en algún sitio, volvía a aparecer en mi habitación, sobre la mesita donde guardo mis devocionarios. Siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Una noche, tomé la decisión de enterrarlo detrás de la iglesia, bajo una cruz de piedra que casi nadie visitaba. Cavé con mis propias manos, sudando frío, rezando con cada palada. Mientras lo hacía, sentí como si me observaran desde todos los rincones del Campo Santo. El viento no se movía, pero las hojas crujían. Cuando por fin lo cubrí de tierra, recé un Padre Nuestro completo. Pero al terminar, una voz detrás de mí, muy baja, susurró: «No puedes esconder lo que ya despertaste». No me di la vuelta. No tenía fuerzas, solo me fui. Desde entonces, cada vez que celebraba misa, algo se sentía distinto. Las velas parpadeaban sin corriente de aire. El incienso se volvía espeso, casi negro. A veces, mientras daba la comunión, veía sombras pasar por entre las columnas laterales, y los perros del pueblo, que solían dormir tranquilos cerca de la entrada, empezaron a aullar cada vez que se tocaban las campanas. Yo seguí callando. Años y años de silencio. Me convencí de que si no hablaba de eso, si no lo nombraba, tal vez desaparecería. Me refugié en la rutina, en la liturgia, en los hábitos que dan sentido al tiempo. Pero el miedo seguía ahí, agazapado en el fondo de cada oración. Y entonces, hace apenas unas semanas, llegó un joven sacerdote a mi parroquia, un recién ordenado, entusiasta, ingenuo. Me pidió ayuda para restaurar el altar viejo, y al mover una de las bases del retablo, hallamos algo que no debería haber estado ahí. Era el mismo rosario de cuentas negras que yo había enterrado 30 años atrás. Intacto, frío como el metal, pero sin una sola partícula de tierra. Y entre las cuentas, entrelazada como si siempre hubiese estado allí,
una nota enrollada con caligrafía antigua que decía: «El que calla, consiente. El que revela, libera». Esa noche no pude dormir. No lo he hecho desde entonces, porque ahora sé que esto no se fue. Solo estaba esperando que yo terminara de contar.